Con mucho gusto. Bueno, entonces, lo que les quería contar. Hace 8 días estamos revisando esa parte de la señalización. Señalización por hormonas. La estrogénica, la de progesterona o progesterogénica y la androgénica. ¿Qué considero que se debe tener claro en el aspecto de ese tipo de señalización? El modelo, ¿sí? Es decir, la forma como funciona, independiente que sea estrógeno, progesterona y androgénica. El modelo de esa señalización es central o muy similar a lo que se llama el modelo de los receptores nucleares, así se llama, receptores nucleares. ¿Qué significa eso? Que dentro del tejido, estoy tomando la forma general, dentro de un tejido que tiene unas células, el modelo describe la forma como funciona desde un punto de vista general o desde un punto de vista, eh, bueno, utilicemos la palabra canónico. ¿Sí? La palabra canónico significa que es una manera en la cual funciona de forma general, es decir, de forma estructural. Estructural significa que es como la base de la forma como funcionan estas hormonas, solo que pues se le da ese nombre de canónico que viene de la palabra como ley o canon. ¿Sí? De pronto tiene como una connotación religiosa, de pronto ustedes la notan esa palabra así, pero pues tiene una serie de raíz, la raíz de la palabra pues significa más como un conocimiento estructural, como un conocimiento base, ¿vale? Por eso se le da ese nombre canónico. ¿Qué significa que sea de estructura canónica? Que explica el funcionamiento basal de las hormonas. Para las tres entonces funciona de la siguiente manera. Las hormonas deben activar genes, es decir, las hormonas desde el punto de vista canónico, funcionan activando genes. Eso es lo que yo quiero que no olviden. ¿Listo? ¿Qué genes? Pues los genes que controlan esas hormonas, que realmente son muchísimos. Son muchos los genes que controlan las hormonas de tipo estrogénico, progesterogénico y androgénico. ¿Vale? ¿Por qué son muchos? Porque controlan funciones muy complejas del cuerpo. ¿Vale? Entonces, lo que hace compleja la acción de estas señales es que controlan funciones realmente muy complejas. Una es, por ejemplo, la proliferación. Otra, por ejemplo, es el desarrollo. Desarrollo. Otra es, por ejemplo, la diferenciación. Diferenciación. Diferenciación de un tejido. Otra, por ejemplo, la reproducción. Entonces, ustedes se pueden alcanzar a imaginar de la gran cantidad de proteínas, funciones, señales que están detrás de todas esas funciones, ¿cierto? Entonces, eso hace que la cantidad de genes, es decir, eh, de acciones que tienen que ver con estas funciones, están a cargo de estas moléculas. Entonces, como son funciones tan complejas y tan difíciles, eh, a veces de entender de una sola, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es que esto implica un control, una regulación. ¿Listo? Entonces, ¿quién controla y regula esto? Pues la señalización, es decir, los paso a paso que se ejecutan como consecuencia de la acción de las hormonas. ¿Vale? Entonces, esos diferentes paso a paso están explicados por este mecanismo inicial que se llama canónico, que va a terminar generando una expresión de genes. ¿Vale?
Eso es lo primero. Luego en otras clases lo que vimos para las tres, es decir, aquí no estoy diferenciando, es la forma, cómo lo hace. Entonces, entra la hormona, ¿sí? Entra la hormona y ya está listo un receptor, ya está listo un receptor a recibir esa señal. Ese receptor generalmente está dormido, es decir, no está activo. ¿Quién lo duerme? ¿O quién lo tiene inactivo? En ocasiones son unas proteínas que se llaman chaperonas. ¿Sí? Chaperonas. Las chaperonas, ¿qué es lo que hacen? Controlan que este señor no se vaya para el núcleo. ¿Sí? Bloquean eso. ¿Por qué evitan que el receptor se vaya para el núcleo? Porque si se va para el núcleo, activa antes de tiempo la función de estas señales. Entonces, tiene que estar ahí bien dormidito. Las chaperonas evitan de que él se junte con otro. ¿Sí? Digamos que ellos se juntan acá en este punto. Entonces llega una chaperona y evita que ese punto esté expuesto para que no se junten. ¿Listo? Por tanto, ¿qué hacen las hormonas? Las hormonas llegan, hacen afinidad, ¿sí? Con el receptor y quitan, ¿sí? Hacen una función química que quita las chaperonas. ¿Vale? Y una vez que las quitan, entonces ya estos señores, ¿sí? Esos receptores se atraen y eso es lo que estábamos llamando en clases anteriores dimerización. Dimerizar. ¿Qué es dimerizar? Que se juntan. ¿Sí? Eso es dimerizar. Forman un dímero. Se juntan. ¿Listo? Dimerizar. Se juntan y ahora se dirigen, como ya no tienen las chaperonas, ahora sí se dirigen al núcleo y activan este mecanismo. ¿Vale? Entonces, como el mecanismo depende de que lleguen las hormonas y se unan, la regulación pues va a estar en las chaperonas y también va a estar en la accesibilidad a esta molécula. Hay diferentes mecanismos de regulación, ¿vale? Y esos mecanismos de regulación dependen de condiciones espaciotemporales, es decir, de los órganos y de los momentos en los cuales se encuentra el individuo. En la niñez, en la pubertad, en la vida adulta, en la etapa reproductiva, todo eso va a determinar en qué momento va a llegar la molécula, es decir, el estrógeno, el progestágeno, el andrógeno, y va a generar una respuesta en el núcleo, ¿vale? Hay otros mecanismos que ustedes fisiológicamente, ¿sí? A nivel de anatomía funcional, ustedes ya han conocido. ¿Sí? Por ejemplo, eh, cómo actúan los diferentes receptores, o han conocido eh, contextos como el embarazo, el contexto como la menstruación y todos esos diferentes contextos fisiológicos, ¿vale? Están anclados a la acción de la liberación de estas señales y esas hormonas. A nosotros lo que nos compete es entender los mecanismos que controlan y regulan esto, porque cuando ustedes están en la clínica, algunos eh, contextos patológicos pueden estar asociados a mecanismos hormonales. Lo difícil es que, como ustedes ya se lo pueden imaginar, esto es tan complejo e implica tantas cosas que es muy difícil de diagnosticar, ¿vale? Eso es de difícil diagnóstico. Inicialmente, después hay metodologías para poder llegar a una conclusión de que depende de un proceso hormonal. Esa dificultad en el diagnóstico de un problema de tipo hormonal reside en que, bueno, se confunde. Ustedes saben que es difícil, un diagnóstico difícil es porque se confunde con otras eh, patologías o con otras alteraciones, por ejemplo, humorales o inmunitarias. ¿Sí? Se confunden con la acción hormonal y eso pues tiene sus repercusiones. Bueno, sin darle ya más vueltas al asunto, lo que me interesa inicialmente que a ustedes les quede claro es primero es el mecanismo canónico, que es el que ustedes acaban, el que les acabo ya de ilustrar, ¿vale? El mecanismo canónico, que es este, ¿cierto? Llega el receptor, llega la señal, la hormona, dimeriza el receptor llega al núcleo y activa unos genes, ¿vale? La activación de genes está
conectada con unas funciones complejas y esas funciones pues se ejecutan en tiempo y lugar. Listo. Esto ocurre para las tres tipos de moléculas. Y para otros receptores que todavía no se conocen muy bien, que se llaman receptores nucleares huérfanos. Huérfanos. Se llaman huérfanos porque también son como estos receptores, como este que está azul, que es receptor de estrógeno. Pero no se ha caracterizado, es decir, que existe una molécula que lo activa, pero no se sabe todavía qué está haciendo y qué genes activa. Porque no se sabe todavía, porque es que esto es bien complicado de caracterizar y como implica acciones multifactoriales, pues realmente es un desafío enorme para la ciencia básica eh, determinarlo. Por eso es que se ha demorado tanto en conocer muchas funciones de los receptores nucleares huérfanos. Pero de momento con esos tres nos basta para que ustedes lo tengan claro. Lo que se sale de este canon, o lo que se sale de este modelo. Ay, Diana está haciendo una pregunta, perdón, ya reviso. Sí, Diana pregunta. ¿Estos receptores nucleares huérfanos harían parte del modelo, Diana, de receptor canónico? ¿Sí? Pero, como usted muy bien lo está pensando, también podrían hacer parte de las vías no canónicas. ¿Por qué? Porque los receptores que conocemos, por ejemplo, aquí tenemos el receptor de estrógeno, él hace parte de las vías canónicas, pero también, como lo vamos a ver a continuación, haría parte de las no canónicas. Entonces, es posible, pues faltaría demostrarlo, de que los receptores huérfanos también hagan parte tanto de los mecanismos canónicos, es decir, de ir a expresar genes y de regular funciones, como de funcionar de manera no canónica, que es lo que voy a explicar ahora. Entonces, ahí está todavía eso sin poderse responder. Muchas gracias, Diana. Bueno, ¿qué pasa con la forma no canónica? ¿Qué significa no canónica? Lo que se sale de este modelo. ¿Sí? Eso es lo que se llama no canónico. ¿Qué se sale de ese modelo? Dos principales fenómenos. Uno, de que los receptores, es decir, esta parte, se encuentra en lugares diferentes al citoplasma. ¿Dónde se han podido encontrar? Les digo, digamos, lo que se descubrió hace 3, 4 años, se descubrió esto. O sea, se descubrió hace mucho tiempo, se descubrió hace unos 20 años, pero se ha venido estudiando unos 3, 4, 5 años para poderlo explicar correctamente qué es lo que está pasando con ese fenómeno. Entonces, aparte del citoplasma, estos receptores, vea se han encontrado en la membrana, ¿sí? Se han encontrado en la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria se han encontrado los receptores ahí dentro, o sea, hay un montón de preguntas que yo le dije en la clase anterior, todavía no han resuelto, por qué están ahí, qué están haciendo. En el retículo endoplasmático también se han encontrado, ¿sí? Ahí están los receptores, ¿vale? Mitocondria, también se encuentran en el núcleo. Sí, señor, sí, Jairo, el mismo receptor de esto, en el mismito, se encuentra ahí, ¿vale? La pregunta que hace Jairo es muy interesante, y me explico, y de una vez esto es un recorderis de biología molecular. Resulta, recuerden que las proteínas, sobre todo las que tienen función enzimática, pero cualquier proteína tiene unas partes, ¿sí? A esas partes se les llama dominios. No sé si ustedes se acuerdan del año pasado que vimos eh, los factores de coagulación, ¿vale? Que veíamos el dominio Kringle, el dominio de GFR, bueno, un montón de cosas. ¿Por qué les menciono eso? Porque una proteína, al tener esas partes, se puede confundir con otra. ¿Por qué se puede confundir? Porque cuando yo voy a detectar la proteína, yo no la detecto a ella en su totalidad. Yo detecto es un fragmento. Porque actualmente las metodologías funcionan así, que de hecho ustedes lo vieron en el sistema inmunitario.
¿Qué pasa con el sistema inmunitario? ¿Cuál es el concepto del sistema inmunitario? Que el reconocimiento de un complejo, de una proteína o de un invasor se da por un fragmento que ustedes muy bien saben que se llama epítope. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, a nivel de biotecnología también funciona así. Yo no reconozco toda la proteína, sino que estoy reconociendo un pedacito de la proteína, ¿sí? Con un anticuerpo muy similar al sistema inmunitario, ¿sí? Que tiene una molécula fluorescente en ocasiones. ¿Sí? Entonces yo a veces digo, y a veces en los artículos, en las publicaciones, dice, se reconoció la proteína X, pero lo que realmente está pasando es que lo que se está reconociendo es un pedacito, un epítope de la proteína X, ¿vale? Sino que biotecnológicamente, para no caer en errores, lo que se hace es buscar de las proteínas las regiones que se llaman regiones conservadas, es decir, las regiones de una proteína que no cambian. Se llaman conservadas porque si cambian, cambia la función de la proteína. Pero vuelvo otra vez a mi punto. Como las proteínas están hechas de diferentes mmm, partes que se comparten, valga la redundancia, a esas partes se les llama dominios. ¿Sí? Entonces, puede pasar de que yo esté reconociendo un dominio y no esté reconociendo la proteína. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo decir, acá en la mitocondria estoy diciendo que estoy reconociendo el receptor de estrógeno, Jairo. Pero puede pasar, podría darse, da falta estudiar un poco más, de que realmente no estoy reconociendo el receptor de estrógeno, sino que estoy reconociendo una proteína que tiene en su fragmento un dominio perteneciente a los receptores de estrógeno. ¿Vale? Entonces ahí hay una cosa importante a tener en cuenta y que también los induce a ustedes a dudar. Y eso es muy bueno en ustedes, a dudar. Es una habilidad que siempre deben tener presente. ¿Qué mecanismo está pasando? ¿Qué es lo que estoy detectando? No solamente a nivel de proteínas, sino inclusive a nivel de paraclínicos. ¿Vale? En su formación como futuros médicos. Ustedes también tienen derecho a dudar de los paraclínicos de un paciente y llegar a otras conclusiones diferentes a las que usualmente la lógica los estaba llevando. Posiblemente que esté pasando otro fenómeno. Entonces, eso es lo que yo quiero como explicarles frente a las posibilidades de ubicar esos receptores y que se dirigen hacia mecanismos no canónicos. ¿Vale? Sin embargo, de la evidencia que se ha recolectado, es decir, yo tengo la certeza de que eso sí es un receptor de estrógeno porque cuando yo marco estrógeno, es decir, yo también puedo tomar un estrógeno y ponerle una molécula fluorescente, yo lo envío y él se colocaliza, es decir, lo ubico también con el receptor, lo ubico aquí, ¿sí? Lo ubico acá. Entonces, eso me permite saber de que no solamente estoy detectando una parte de la proteína, sino que también esa proteína interactúa con, por ejemplo, el estrógeno. ¿Ven? ¿Qué sabemos actualmente sobre los mecanismos no canónicos? De que activan unas vías que se llaman respuestas rápidas. Respuestas rápidas. O también se les llaman eventos iniciados en el citoplasma. Iniciados en el citoplasma. O iniciados en membrana. Por ejemplo, si estamos hablando del receptor que está en membrana, pues el evento inicia acá y se asocia a una respuesta rápida. ¿Vale? ¿Qué significa eso? De que clásicamente yo esperaría que el receptor de estrógeno canónico active genes y esto tarda un par de días, ¿sí? Pero cuando yo utilizo estrógeno, también puedo observar respuestas rápidas en acero, no tengo que esperar días. Una de esas funciones es, por ejemplo, la vasodilatación. ¿Ve? Entonces, hay receptores que controlan la vasodilatación que dependen de estrógeno. Mira que es una cosa interesante. ¿Ven? Y uno no puede esperar 2 días a que el vaso se vasodilate o se constriña, ¿no?
Eso pasa muy rápido y por tanto, esas acciones rápidas que dependen de hormonas se dan por vías alternas a la canónica, se llaman mecanismos no canónicos o respuestas rápidas y explican fenómenos adicionales a los que nosotros tradicionalmente podríamos estar esperando de un estrógeno. Eso es importante que ustedes bueno, que se lo lleven, que de alguna manera eh, lo tengan, lo tengan fresquito. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. O sea, que esta vía no canónica va a generar todas las respuestas que usted dijo y va a generar unas respuestas diferentes a la vía canónica. Sí, correcto. Eso permite explicar acciones alternas a los estrógenos. O sea, lo que yo en últimas quiero que ustedes se lleven es que no solamente existen respuestas clásicas que ustedes ya muy bien dominan, por ejemplo, el embarazo, eh, el proceso del ciclo ovárico o la función de producción de esperma dependiendo de testosterona y otros andrógenos, porque yo sé que con eso no tienen dificultad. Pero ¿qué es lo nuevo que se tienen que llevar? De que existen mecanismos alternos de acción de las hormonas, ¿sí? Porque eso es nuevo. Y eso se puede conectar a futuro con aspectos clínicos que ustedes evidencian y que requieran una explicación adicional, ¿vale? Eso es lo que yo, eh, bueno, quiero como inducirlos o que ustedes se lleven como un conocimiento adicional, ¿vale? ¿Qué mecanismos han podido descubrir? Vamos a hablar de algunos ejemplos, ¿vale? Con respecto a eso. Por ejemplo, la regulación metabólica. Regulación del metabolismo. Entonces, antes se pensaba que el metabolismo era un cuadro, una estructura cerrada y eso no tenía nada que ver con otras funciones del cuerpo y que lo que le llegaba le rebotaba, ¿sí? Ahorita eso no es tan así. Ahorita sabemos que los estrógenos o los andrógenos y otras moléculas hormonales regulan, pueden inducir regulaciones metabólicas, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo. Estrógeno, progesterona y andrógenos están en la capacidad de regular los mecanismos o de inducir cambios en la regulación metabólica, ¿vale? ¿Cómo explicamos todo esto? Por las interacciones que tienen las eh, hormonas con los mecanismos de señalización de los tejidos, de las células, ¿vale? Entonces, aquí tengo un tejido, una célula, y la inducción hormonal, llega una hormona, y ella no solamente induce su receptor canónico, sino que también puede tener otro receptor de estrógeno que controla, el receptor controla funciones metabólicas. Al principio eso no tenía mucho sentido, porque lo que se pensaba era que pues el cuerpo simplemente tomaba los metabolitos energéticos, la glucosa o los ácidos grasos, y eso lo metía a los ciclos metabólicos, glicólisis y ciclo de Krebs y pare de contar, y se producía ATP y ATP y pare de contar, ¿vale? Pero actualmente se sabe, o se ha empezado a descubrir que el estrógeno tiene capacidades de inducción genética, es decir, de promover la expresión de genes que pueden, en últimas, controlar las enzimas de esas rutas, ¿sí? Y tiene sentido, ¿sí? Es que eso hace muy poco se está descubriendo, se está desarrollando. Yo que tengo un ciclo metabólico y ese ciclo tiene unas enzimas, ¿ok? Pero si en un estrógeno, un progestágeno, un andrógeno, induce cambios en la expresión de genes que tienen que ver con esas enzimas y yo traigo más enzimas a la ruta, pues eso va a tener un impacto energético, ¿cierto? Y tiene un sentido enorme porque los estrógenos, por ejemplo, pueden inducir que las células proliferen, ¿sí?
proliferación. Pero la proliferación no se va a sustentar sin energía y sin metabolitos. Entonces tiene sentido de que una molécula como esta termine induciendo cambios de tipo metabólico, ¿vale? Lo que pasa es que aquí lo que hay que tener en cuenta es las interacciones, porque hay otras, por ejemplo, señales como las citoquinas, que es lo que yo hablaba en la clase anterior. Las citoquinas también movilizan recursos. Entonces, acá si ustedes se pueden dar cuenta, hay que sopesar quién pesa más, el estrógeno o la citoquina. ¿Cuál es el contexto más importante? Mire que el cuerpo, aquí hay una cosa interesante, el cuerpo tiene que en un momento dado decidir qué es más importante en las funciones. ¿Mm? Una citoquina de pronto está generándose como consecuencia de un evento inflamatorio o de un ataque de un agente externo, de una bacteria o de un virus, ¿sí? Pero también tiene que reproducirse, proliferar y generar un ciclo reproductivo, por ejemplo. ¿Cuál de las cosas es más importante? ¿Sí? ¿Cuál de las dos determina qué es lo que va a decirle a los tejidos para que gestionen la energía y el ATP? ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué chévere? ¿Quién va a determinar eso? Ellos no van a entrar a pelear, no para decir, no, es que la que más pelea, la que va a ganar. Y realmente en contextos bioquímicos acá lo importante es la interacción. ¿Sí? ¿Cómo interactúa este con, por ejemplo, un receptor o una señal de citoquinas? Dicha interacción. No, estamos en un contexto, necesitamos energía para salir de un virus tenaz. Listo, entonces, démosle pie a la citoquina y este receptor termina inhibiendo al otro. ¿Ve? Démosle un poco de tiempo de espera, ya la reproducción o el ciclo y esto va a, a desarrollarse en el contexto que, que se requiera. Pero, póngale cuidado, puede pasar de que esto se distorsione, ¿sí? Que es lo que a veces pasa cuando hay alteraciones inmunitarias y terminan afectando, por ejemplo, señales reproductivas, estrogénicas y regulatorias. Entonces, imagínense que aquí va todo bien, se logró derrotar a ese agente externo, la citoquina ya no tiene sentido, se baja su nivel y ahora pues ya no inhibe la acción inicial del estrógeno. ¿Ven? Ahora lo que hace el estrógeno es inhibir la otra señal y volvemos al camino original. ¿Okay? Debería funcionar más o menos así, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si esto aquí se queda patinando? ¿Qué es lo que a veces pasa con el sistema inmunitario? Entonces, el sistema inmunitario sigue activo, o las señales de citoquinas quedan activas y su interacción termina afectando el flujo natural, por ejemplo, de la señal estrogénica, ¿vale? Y termina apagándola o afectándola. ¿Sí notan? Lo complicado que puede ser, digamos, la desregulación y los problemas de interacción entre los mecanismos. Entonces, ahí también hay una materia importante de análisis y de investigación y que al final terminan en ocasiones en situaciones como el cáncer o como problemas eh, de reconocimiento inmunitario, ¿sí? Ataque inmunitario sobre los mismos componentes del cuerpo y eso pues puede traer eh, dificultades fisiológicas en un individuo. Miren qué interesante esa parte de el funcionamiento de las hormonas como tal, y eso está explicado, digamos, viendo este ejemplo, desde el punto de vista no canónico, ¿vale? Desde estos mecanismos. Muy posiblemente, yo no quiero dar eh, información no conclusiva, pero muy posiblemente la presencia de un receptor de estrógeno en una mitocondria, pues con seguridad que tiene que ver con regulación inmunitaria. La presencia de un receptor de estrógeno en el retículo endoplasmático muy seguramente tiene que ver con el tráfico de proteínas y la excreción, ¿cierto?
Y la presencia de un receptor de estrógeno en membrana muy seguramente va a tener que ver con la interacción de las señales o con las cadenas, con las vías de señalización de interacción en los diferentes tejidos, ¿vale? Entonces, ahí es como una abrebocas de conceptos que se deben ver más adelante, profundizar, si de pronto ustedes se van a especializar en estas ramas, muy posiblemente encontrar información complementaria. Bueno, eso es lo que teníamos que, digamos, como resumir en entrada sobre lo que tiene que ver con eh, la acción estrogénica. Ya para cerrar, quería como concluir lo que les estaba contando, ¿vale? Y aquí vemos explícita pues esas interacciones. No me demoro en esta. Sí, claro, Diana. Profe, qué pena. Es que como que lo de las citoquinas como que no me cuadró bien, no lo entendí bien. Sí, ¿qué pasa por qué les ponía el ejemplo de citoquinas? Porque, por ejemplo, aquí inclusive aprovecho para explicarlo. Las citoquinas actúan sobre ese tipo de receptores, no es este mismo, pero es similar a este. Se llaman los receptores RTK. Entonces, acá digamos que no tenemos un factor de crecimiento, sino que tenemos una citoquina. Entonces, ¿qué pasa con las citoquinas? Que las rutas y las vías que ellas activan, al final también interactúan o generan una intersección con las vías que activan los estrógenos, ¿vale? Entonces, cuando yo les ponía como a sopesar una cosa y la otra, lo que sucedía era que en últimas el cuerpo tiene que determinar, sí, así como lo dice Fabián, puede ser un sinergismo, pero también puede darse que a nivel de la citoquina, la ruta que ella controla, ¿sí? Apaga la vía. Pues miren que, ¿se acuerdan? No sé si ustedes veíamos que al principio del semestre quedaban mecanismos de acción de las citoquinas. Algunas de ellas activaban mecanismos, por ejemplo, como la vía RAF, MK o NF-κB, pero otras hacían lo contrario, pues apagaban. Entonces, cuando tú traes la acción de una citoquina con la de un estrógeno, al final en el interior del tejido se debe tomar una decisión. Entonces, cuando yo les explicaba eso, era, ¿qué es lo que debe decidir el tejido en ese contexto? Pues va a depender o va a estar determinado las interacciones internas de esas señales que al final pues van a dar una respuesta al tejido, ¿vale? En términos metabólicos, digamos, producción de ATP. Ese ATP o esa producción de glucosa, digamos, incrementa gluconeogénesis. Tiene como objetivo, pues, redirigir esa energía para lograr avanzar en la infección o controlar eh, una alteración inmunitaria. Y la acción estrogénica, pues, tiene otras connotaciones, ¿sí? Tiene otras connotaciones. Por poner un ejemplo, como lo estamos viendo acá, los estrógenos pueden decirle al tejido, miren, no se muera, genera una señal antiapoptótica. Y las citoquinas pueden decir al tejido que entre en apoptosis. Entonces miren cómo pueden darse señales contradictorias en el mismo tejido, ¿vale? Exacto, las citoquinas, como dice Jairo, las citoquinas pueden inhibir o pueden activar rutas dependiendo a las interacciones que tengan con otras señales, no solamente con estrógenos, sino por ejemplo también con factores tróficos. ¿De qué va a depender la decisión? Pues del contexto en el cual el cuerpo se encuentra. Si para el cuerpo en ese contexto es prioridad salir del virus o salir de ese contexto inflamatorio o el ataque de un agente externo, pues tengan la plena seguridad de que la determinación final va a estar orientada en dirigir esa energía en ganar y lograr la victoria en ese contexto, ¿no? Ganarle al virus o lo que haya llegado. Y las funciones estrogénicas tendrán que, bueno, de momento, dar una pausa. Cuando ya no tenemos acción de la citoquina, por ejemplo, Diana, quiere decir que ahora quien comanda el barco son los estrógenos. Y volvemos a la ruta original en la cual el cuerpo
pues estaba encaminado, por ejemplo, diferenciación o el crecimiento de tejidos o la parte reproductiva, ¿listo? Entonces, esas son las que llevan el barco y ahora es hacia donde se dirige la energía. No sé si me estoy haciendo entender. Y esos contextos pueden ir cambiando o variando. ¿Cuál es el peligro en términos patológicos o en temas no fisiológicos? Que una citoquina esté generando una inhibición de un proceso, digamos estrogénico, que genera una interacción que no sea saludable frente a la acción estrogénica, ¿vale? Y eso genere distorsiones en lo que el cuerpo debería estar haciendo. Y eso está explicado a nivel de citoquinas, está explicado inclusive a nivel de otros factores de crecimiento, explicado a nivel de insulina, y eso pues puede llegar a explicar contextos como el caso del cáncer o enfermedades autoinmunes, y eso es lo que al final yo estaba intentando cerrar. Y este tipo, digamos, de conocimiento y la comprensión de las rutas, pues nos permite identificar en qué puntos o en qué mediadores hay interacciones, pues para poder identificarlos y más adelante con tecnologías un poco más sofisticadas, a ver si realmente por ahí eh, va la cosa, que es lo que a futuro se conectará con lo que muy posiblemente ustedes evidencien como medicina personalizada. ¿Me permiten un minuto, por favor? Ay, qué pena, gracias gracias por la paciencia. Entonces, en ese sentido, esto es un abrebocas, es una manera de abrir la mente de ustedes hacia lo que a futuro se llamará medicina personalizada. Esto ya poco a poco se va a ir desarrollando, en un momento llegará aquí a nuestro país, ¿ok? Y lo que busca es, eh, mediante la identificación de estas rutas, de genes, de la expresión de determinados RNA, de las ómicas y todo esto, lograr acciones terapéuticas y lograr identificar alteraciones inclusive de enfermedades antes de que... Suena mucho ciencia ficción, pero ya, créanme, si quieren lo buscan ustedes y se van a sorprender. Eh, Identificar inclusive enfermedades con una alta probabilidad de que ocurran, ¿sí? Tipos de cáncer, alteraciones inmunes y esto. Y como los estrógenos, como esas moléculas, controlan tantas funciones del cuerpo, muy posiblemente sobre eso va a estar anclado eh, la comprensión de los fenómenos. ¿Sí? Miren qué interesante, voy a ver si encuentro algo o encuentro un artículo y se los comparto. Profe, una pregunta en cuanto a su ¿Sí? relación de esta vía en el cáncer, ¿sería como un desorden en la regulación del crecimiento como tal de las células cancerígenas o cómo Sí, actuaría? exacto, en la Mm. proliferación eh, o sea, los mecanismos que controlan la proliferación. Recuerden, no olvidemos de que realmente las hormonas, el estrógeno y otras lo que hacen es controlar el mecanismo que da pie para que esas cosas pasen. Mira, aquí les comparto un artículo que estaba revisando acerca de medicina personalizada. En ese sentido, mira que por ejemplo un receptor, para seguir acá la pista, mira, ¿sí? Para seguir acá la pista. Activación del receptor de estrógeno, la vía PI3 quinasa, IKK, pero ella también activa genes RAS, vean, genes RAS, y esta vía es proliferativa. Vean. Esta de acá es la vía proliferativa. Mire que no se da a nivel canónico, sino de vía no canónica, que es esta que está acá. ¿Tá? Activa vía RAS, RAF, MK, y eso es proliferación, es decir, le dice a la célula que prolifere y que no se muera. ¿Sí? Es esta parte de acá. SP1, CFOS, esos medidores de acá le dicen a las células que no se mueran y que proliferen. ¿Ok? En términos de oncogenes o en términos de cáncer, esto porque es tan valioso. Porque terapéuticamente tú puedes bloquear lo que conecta con
el mecanismo del estrógeno con la vía RAS, por ejemplo. ¿Sí? Entonces puedes sintetizar, diseñar, o inclusive por regulación génica, puedes poner un gen o puedes, por biología molecular, controlar la conexión entre una pauta y la otra. Entonces, si tú apagas por aquí la acción estrogénica sobre la vía proliferativa, estás controlando eh, o estás evitando que ese tejido responda al estrógeno, que es lo que se llaman, de pronto la doctora Mabel les explicó, lo que se llaman los cánceres R positivo o R negativo. Creo que ya se los explicó. Y esos tipos de cáncer, cáncer de útero, cáncer de mama, cuando responden a sus estrógenos, pues pueden empeorar el pronóstico en un paciente. Y están explicados sobre esa conexión del estrógeno no canónico sobre rutas que le dicen a los tejidos que sigan creciendo, que sigan proliferando. Entonces, mire, por ejemplo, se pueden aunar dos alteraciones. Por ejemplo, tú puedes tener alterada la vía de factores de crecimiento que activa la vía RAS y la célula prolifera, pero también ese cáncer puede responder a estrógeno, que a su vez también activa la vía RAS y le dice al tejido que siga proliferando. Entonces, mire que eso no sería bueno, no sería un buen pronóstico para un paciente. Sería complejo. ¿Qué habría que hacer? Poner antiestrógenos, que es la otra cosa que yo voy a explicar. Lo que son los famosos antiestrógenos. Ya explico cómo se puede generar una acción antagónica para no ir tan al fondo, para no ir tan de manera sofisticada, sino ir sobre el mismo receptor o sobre mecanismos que activan la vía del receptor. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Listo, correcto. Como hay tantos tejidos que dependen o que responden a los estrógenos, a los andrógenos, entre otros, y como hay contextos en los cuales patológicamente se hace necesario regular eh, la inducción por estrógenos, se ha empezado a estudiar en los últimos años la manera en la cual los estrógenos se activan. ¿Vale? Aquí tengo un tejido y el tejido es susceptible a estrógenos, a estradiol, o a testosterona, o a progesterona. Un momento, ya les comparto el ya. Listo, pónganle cuidado. Entonces resulta que en la acción de estas moléculas sobre el tejido, la acción de ellas sobre los receptores es importante. Es decir, un fenómeno que se llama afinidad. Afinidad. La afinidad, para decirlo en términos sencillos, es la fuerza que tiene una molécula para unirse, ¿sí? Para ser atraída al receptor. Aquí genera como esa fuerza de atracción y ahora llega la molécula y entre mayor fuerza de atracción haya, esto genera un cambio conformacional. Conformacional. Nosotros explicamos anteriormente que ese cambio conformacional, por ejemplo, favorecía la dimerización y ejecutar la vía canónica. Pero una cosa que se descubrió hace un par de décadas es que esos cambios conformacionales también favorecen en los receptores, es decir, en la molécula que recibe la señal, su interacción o la unión con las moléculas accesorias. ¿Vale? ¿Vale? Esas moléculas se llaman coactivadores y otras se llaman correpresores.
¿Listo? Coactivadores y correpresores. Si se activa el coactivador, entonces la función estrogénica se incrementa. ¿Okay? Y si se activa el correpresor, entonces la acción estrogénica de testosterona, androgénica o proesterogénica ahora queda bloqueada. Entonces, cuando se descubrió esto, se abrió una ventana muy interesante de regulación hormonal, porque permitió identificar de que realmente la acción estrogénica no era solamente explicada por la acción del receptor, sino por moléculas accesorias. Y esto, pues, permitió a futuro generar lo que se denominaron SERMs, que fueron unos fármacos o unas moléculas que tenían acción selectiva. Acción selectiva. De pronto con el doctor Gómez vieron esto. Entonces, ¿qué eran los SERMs o qué son las moléculas? Jairo tiene... Sí, correcto, Jairo. ¿Qué son los activadores y qué son represores? Son moléculas que se adhieren o que interactúan con los receptores de estrógeno o con los receptores de testosterona o progesterona. Se han descrito mayoritariamente para la acción estrogénica. Entonces, cuando ellos se adhieren a la molécula, pueden promover o pueden reprimir la acción estrogénica, ¿cierto? Promover o reprimir la acción estrogénica. Y esto, como les estaba diciendo, entonces puede tener actualmente se siguen utilizando. Unas utilidades terapéuticas muy, muy interesantes, porque conociendo diferentes tipos de moléculas, no estas, sino moléculas sintéticas o moléculas alternas, yo puedo estimular que se favorezca la actividad coactivadora o yo puedo hacer que se favorezca la actividad correpresora. ¿Ven? Muy interesante. Y eso permitió pues el desarrollo de estas moléculas a futuro. Después actualmente, posteriormente se logró desarrollarlas. Y aquí tenemos, por ejemplo, fármacos. Hay uno que se llama tamoxifeno. Tamoxifeno, lo pueden buscar después. Son ejemplos, ¿no? Porque obviamente mi rol no es la farmacología. Raloxifeno. Entonces, ¿qué son estos ejemplos de estas moléculas que tienen la propiedad de hacer de que la acción estrogénica sea selectiva? ¿Vale? O que la acción de testosterona, progesterona, podría llegar a ser selectiva. De los que se han desarrollado, mayoritariamente, son los que controlan la acción estrogénica, porque es una de las más complejas y difíciles de controlar, ¿no? ¿Hacia dónde llevó esto? A que en determinados tejidos se pudiera identificar la presencia de coactivadores o la presencia de correpresores, porque sucedía que no estaban presentes los dos tipos en la misma célula o en el mismo tejido. Porque aquí Jairo está haciendo una pregunta. Sí, claro, exacto, sí. Muy bien, gracias por la pregunta, Sergio. Mire qué interesante. Mire, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se desarrolla un SERM, lo que se busca en últimas es que se favorezca alguna de los dos. Entonces, acá llega el SERM, acá llega la molécula selectiva estrogénica, ¿sí? De hecho, su nombre significa modulador selectivo receptor de estrógeno. Eso es lo que significa modulador selectivo receptor de estrógeno. Entonces, eso hace que el receptor en un tejido, por ejemplo, en el tejido óseo, ¿sí? Que es blanco de los estrógenos, aquí se favorezca por la acción de un SERM. Aquí tengo el receptor de estrógeno. Receptor de estrógeno. Entonces, cuando yo pongo el SERM, este va a favorecer su acción con el coactivador. Entonces, este es el coactivador. Cuando llega esta molécula selectiva, hace un cambio conformacional y favorece que se adhiera el coactivador, ¿vale? Y promueva a su vez la relación con ese coactivador. Como esto
favorece la acción estrogénica en una persona, por ejemplo, con osteoporosis, esto sería muy bueno. ¿Ven? ¿Cierto? Sería genial, porque favorecería la actividad ósea osteoblástica en ese paciente. Y de hecho eso pasa. Se sigue. Para algunos pacientes que tienen dificultades después de la menopausia por acción de disminución de la actividad estrogénica, esto puede ser favorable para ellos. Obviamente que hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿cierto? Por otro lado, una persona que tenga en su tejido, sí, son moléculas análogas, correcto. Son análogas similares, pero son una generación diferente de moléculas, ¿vale? Pero podría así decirse que son análogos de las moléculas esteroides, Diana. ¿Listo? Miren, este otro contexto tan interesante y eso funciona, se utiliza actualmente como terapia. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una célula con posible respuesta neoplásica o cancerígena que responde al receptor de estrógeno, ¿sí? Y esto hasta que empieza a proliferar y a generar un posible cáncer. Pero yo pongo un SERM, ¿sí? Pongo un SERM que es capaz de activar el correpresor. Entonces, aquí está el receptor de estrógeno listo a activarse y estimular proliferación, pero chévere que aquí lo que llega es un correpresor. ¿Listo? Y ese correpresor apaga la actividad del receptor de estrógeno, llega a ese SERM y ahora controla la actividad estrogénica y ahora ya no hay un estímulo proliferativa dependiente del estrógeno. Entonces, no hay estímulo proliferativo que dependa del estrógeno. ¿Por qué no? Porque ahora quien comanda es el correpresor. Miren qué interesante desarrollo de esas moléculas. Eso ocurrió hace un poco más de 2, 3 décadas. Se empezaron a desarrollar. Acá hay una pregunta. Exactamente, sí, exacto, Mariana. Muy, muy interesante su aporte, porque identificando la presencia de coactivadores o correpresores, yo puedo manipular o inclusive puedo diseñar un nuevo SERM que sea capaz de actuar correprimiendo o activando. Y de hecho pasa así. Hay SERMs que tienen la acción doble o triple. Entonces, en un tejido, en el tejido mamario, actúan de manera antagónica. Miren qué genial ese fármaco. Bueno, desde ese punto de vista, porque también tiene una serie de efectos negativos. Pero desde ese punto de vista antagónico, donde debería serlo, es decir, en el tejido mamario, pero es estimulante o es promovedor de actividad estrogénica donde se requiere, es decir, en el tejido óseo. ¿Sí? Yo lo requiero que funcione en el tejido óseo, promoviendo osificación y promoviendo osteoblastos y actividad estrogénica acá. Entonces, acá genial, activando. Y acá genial, inhibiendo. Y hace las cosas de manera, esas dos funciones de manera múltiple. Entonces mire que eso abrió una serie de fronteras terapéuticas bien, bien interesantes que actualmente se siguen utilizando, ¿vale? Y tenemos otro tipo de moléculas, vamos a ver, para que ustedes lo revisen. Hay unos que se llaman STEAR. STEAR, pero creo que sin la E. STEAR. Se parecen a estos de acá, estos moduladores selectivos del receptor de estrógeno, pero esos STEAR no van directamente sobre el receptor. Esas moléculas, el mayor representante de este tipo, de esta familia, se llama tibolona. ¿Y por qué en última se desarrolla esta molécula? Resulta que habían mujeres que necesitaban
terapia de reemplazo hormonal. ¿Sí? Terapia de reemplazo hormonal. ¿Cuál es la dificultad de esa terapia? Como ustedes lo saben, la inducción de hormonas sobre un tejido, inclusive posterior a la menopausia, es muy peligroso, ¿sí? Porque las hormonas, por ejemplo el estrógeno, además de sus efectos benéficos, también tiene una serie de efectos negativos, como por ejemplo su capacidad de formar trombos, ¿sí? Peligroso. Su alteración en las funciones de coagulación. Y otro aspecto bien delicado es la estimulación proliferativa. Entonces, ahí tenemos dos aspectos bien difíciles de flanquear por medio de terapia de reemplazo hormonal por estrógenos, ¿vale? Hubo un estudio que se llama Estudio por Iniciativa de la Mujer, que hizo por la Organización Mundial de la Salud, que descubrió que realmente la inducción de terapia de reemplazo hormonal posterior a varios años posterior a la menopausia no era tan bueno como se pronosticaba. ¿Vale? Sergio aquí pregunta de reacciones cruzadas, me hablas de los SEM, ¿cierto, Sergio? Ah. Sí, señor, sí. Pueden darse, pero todo depende del desarrollo de la molécula. Entonces, unas que se desarrollaron sí generaron eso. Entonces, no se volvieron a producir. Y de las que actualmente se usan, las más famosas son esas dos, Ralox, Raloxifeno y Tamoxifeno. Esos ya son un poco más de uso seguro. Como ejemplo, ¿no? Obviamente, porque todo lo que tiene que ver con hormonas es muy delicado y implica una serie de estudios posteriores. Es decir, nunca la intención es prescribirlo inmediatamente, sino, como ustedes ya se lo pueden imaginar, hacer una serie de estudios hormonales y realmente eso es lo que se requiere en el contexto. Bueno, entonces, lo que les quería contar con el tema del estudio en cuanto a menopausia era que, como ustedes lo saben, bueno, rápidamente aquí aprovechando que ya tengo la presentación, recuerden que la menopausia es un contexto en el cual disminuyen la cantidad de folículos disponibles para maduración. Bueno, ustedes creo que lo vieron en la parte fisiológica, y eso incrementa la estimulación como contrarregulación de FSH. Entonces, recuerden que la FSH se está contrarregulando a nivel hipotalámico, eso lo vimos en endocrino, hipotalámico hipoficiario. ¿Vale? Sergio tiene una pregunta, sí, señor. Profe, yo tengo la misma duda que mi compañera Diana. ¿Cómo es el mecanismo de los STEAR, profe? No lo he explicado. Ya voy para Ah, allá. Sino que eso. estoy haciendo como una inducción inicial para comprender hacia dónde nos vamos a explicarlo y entenderlo un poco mejor. Entonces, lo primero que quiero explicar es el tema de la terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué pasa con la terapia de reemplazo hormonal? Que como consecuencia de la menopausia, la cual es un proceso natural derivada a la disminución de los folículos. Recuerden que la presencia de folículos genera una contrarregulación a nivel hipotalámico hipoficiario. Cuando hay pocos folículos, se disminuye la inhibición dada por inhibina o por estradiol, y eso de manera contrarregulatoria incrementa la expresión o la secreción, más bien, la secreción de FSH. ¿Por qué hablo de eso? Porque ese es uno de los principales marcadores para determinar el inicio de la etapa premenopáusica, perimenopáusica en la mujer, ¿vale? Y eso se empieza a ver con el tema de la duración de la etapa del ciclo reproductivo, ¿ok? Entonces, cuando empieza a variar de regular, de cada 28 días,
a volverse poco regular o a variar, por ejemplo, cuando se alargan los días o cuando se saltan los ciclos 2 meses, o cuando ya la mujer deja de tener ciclo o ciclo menstrual por más de un año. Entonces, ese punto donde hay una disminución o una eh, separa el ciclo menstrual por más de un año, a eso se le determina como el final del periodo menstrual. Ese se marca como el inicio de la menopausia. Entonces, anterior años atrás se le denomina periodo menopáusico, o anterior a eso, pues la etapa reproductiva. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque resulta que en ocasiones se empezaban terapias de reemplazo hormonal muchos años adelante después de la menopausia, después del punto cero. Entonces, por ejemplo, una mujer empezaba terapia de reemplazo hormonal 4 o 5 años después. Y en ese estudio que yo les contaba, del estudio por iniciativa de la mujer de la Organización Mundial de la Salud, concluyó que era muy, muy peligroso iniciar terapias de reemplazo en esa época. ¿Vale? Lo que se recomendaba era que si se iba a dar terapia de reemplazo hormonal, se hiciera lo más pronto posible, inclusive alrededor del, del periodo perimenopáusico, ¿sí? O menopáusico, sin esperar tanto tiempo. Porque ¿qué se encontró en el estudio? Que cuando se hace la eh, terapia de reemplazo hormonal, es decir, la inducción de hormonas, muchos años después, muchas mujeres sufrieron de alteraciones vasculares, de infartos, de cáncer, de todas esas consecuencias que pueden traerse de manera negativa con las hormonas. Eso sucedía eh, cuando se hacían esas terapias muy adelante. Entonces, una recomendación era que, bueno, si se iba a hacer, eh, no se hiciera tan tarde, de manera tan tardía. Entonces, eso estimuló para que se desarrollaran moléculas un poco más seguras que no tuvieran como esa capacidad proliferativa. Entonces, eso es lo que derivó en últimas a poder desarrollar estos famosos STEAR, ¿vale? Porque como ustedes vieron con los SER, pues son selectivos, pero inclusive ellos pueden seguir siendo de acción estrogénica, es decir, siguen conservando esa capacidad proliferativa, independiente del tejido, todo depende del tipo de ser. Pero aquí con los STEAR pasa una cosa diferente, ellos no promueven coactivadores o correpresores. Entonces yo aquí tengo un receptor de estrógeno y los STEAR no tienen que ver con eso, con esos coactivadores o con esos correpresores. No tienen que ver con ellos. Su mecanismo todavía se está descubriendo, ¿sí? Porque inclusive eso es lo que a veces pasa en temas farmacológicos, se desarrolla una molécula, se ven bondades en ella, se usa inclusive en diferentes etapas, pero no se conoce al 100% cómo funciona. Miren qué curioso, ¿sí? Hasta a veces es peligroso. Entonces, ellos se les descubrió la bondad, ¿sí? La tibulona, de que no generaban trombos ni estimulaban proliferación. Si yo utilizo estrógenos o de pronto SERM, puedo estimular proliferación y eso, por ejemplo, para un proceso neoplásico es grave. Pero cuando se utilizaba en STEAR, tibolona, bueno, pasaba, pero no con tanto, en tanto nivel y no estimulaba proliferación. Entonces, se empezaron a preguntar cuál era el mecanismo de acción. Entonces resulta, dentro de las explicaciones que tienen estas moléculas, es que cuando llegan los estrógenos, o la testosterona, o la progesterona, cuando llegan esas moléculas al cuerpo y activar los receptores y hacer todo ese tema canónico, no canónico, se descubrió que en algunos tejidos la disponibilidad de estas moléculas, ¿vale? Dependía de una función que se llama sulfatación. Sulfatación. Y desulfatación, es decir, de quitar el sulfato, es decir, de poner sulfatos o de quitar sulfatos. Entonces, ¿qué hacen los STEAR? Activan o inactivan
sulfatasas o sulfotransferasas. La expresión similar acá con los represores y correpresores, coactivadores y correpresores, la activación de sulfatasas y sulfotransferasas también es diferencial en el cuerpo. Pero de manera interesante, controlaban de forma excepcional el tema de la proliferación. ¿Sí? Entonces, esto terminó siendo una molécula bien estudiada. De hecho, actualmente se sigue estudiando mucho sobre sus bondades de estimulación estrogénica, pero no tanto para estimular proliferación, porque su mecanismo de acción depende de acciones como indirectas, no directas sobre el receptor ni sobre sus coactivadores y correpresores, ¿vale? Entonces, eso promovía que se generaran acciones estrogénicas, pero de manera indirecta, ¿sí? Y la activación estrogénica indirecta sobre el receptor hacía que no se generara una estimulación importante de la proliferación o sobre la función coagulatoria. Todavía se siguen estudiando estas moléculas y pues entre más se les estudie, pues mejor va a ser su conocimiento y aplicación. Generalmente ellos no son muy inhibidores. Generalmente, si no se da una activación estrogénica, significa que lo que se está regulando es la sulfatasa, ¿vale? Es decir, para que se genere una actividad estrogénica, digamos, el estrógeno no debe tener un sulfato, ¿sí? Es decir, no debe tener ese no va a estar modificado, ¿vale? Entonces, si llega la tiburona y activa una sulfatasa, la sulfatasa le quita el sulfato al estrógeno y promueve la actividad estrogénica, ¿vale? Si en otro tejido la tiburona en vez de promover la sulfatasa, promueve la sulfotransferasa, entonces ahora se regula, se pone el sulfato y ahora se apaga la función estrogénica. Y eso hace que pues no haya una estimulación de ese estrógeno en las funciones que de alguna manera no son las favorables. Entonces, ahora se tiene una molécula adicional dependiendo del contexto. Entonces, dependiendo del contexto patológico, se puede utilizar un SERM o se puede utilizar una tiburona. Esta tiende a utilizarse usualmente como terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Y los SERM, cuando se requiere que por ejemplo, en un cáncer de mama o en algún tipo donde hay activación por medio estrogénica en su receptor, se apague esa señal, pero también se encienda en otro lado. Por ejemplo, si la acción estrogénica se apagaran de manera general, bueno, para el cáncer sería bueno, pero para el tejido óseo no, ¿ves? O para la regulación contráctil vascular tampoco sería bueno, porque la función estrogénica sigue siendo esencial. Creo que por acá hay una pregunta. Sergio, claro, Sergio. Profe, una pregunta. Algo así como para evitar la proliferación hace que, digamos, por ejemplo, como que no esté funcionando de una manera prolongada el estrógeno, por lo cual hace de que se le agregue ese sulfato y lo inactive, algo así, como para evitar la proliferación y la generación Sí, de... correcto. Ahí sería, por ejemplo, la incorporación de la sulfotransferasa, y eso inhibiría la activación estrogénica y eso también controla que no haya un estímulo nuclear o citoplasmático sobre la proliferación. Así como usted lo describe, puede ser el mecanismo, pero como les digo, todavía se sigue estudiando, porque la molécula, inclusive creo que está en el mercado, está en el mercado, se sigue utilizando, pero su mecanismo exacto de acción todavía se sigue estudiando. Eso está bien interesante, ¿vale? Ahí me disculpan sobre, digamos, lo somero de la explicación. Realmente eso es un poquito más complejo. Yo aquí les estaba explicando, bueno, que llegaba el sulfato sobre el estrógeno, pero realmente esto no funciona así. Es decir, lo pongo así para explicar, para que se entendiera, es decir, para que ustedes vieran que la acción de una molécula de unión de sulfato
induciera sobre la actividad del estrógeno. Pero realmente lo que sucede es que las sulfatasas y sulfotransferasas, ya para cerrar la clase, las sulfatasas y sulfotransferasas, lo que hacen es regular las enzimas del metabolismo del estrógeno, o de la síntesis de estrógeno, ¿vale? Es eso. Ustedes vieron unas al principio de la clase, ¿sí? La 3-alfa o 3-beta deshidrogenasa de estrógeno, ¿sí? Ya se las ubico para que las vean. 3-alfa o 3-beta. Entonces, esas enzimas son las enzimas que en últimas van a estar con transferencia de sulfato o sin transferencia de sulfato, ¿vale? Mire, esta de acá, ¿sí la ves? La 3-beta y la 3-alfa. Entonces, mire, como la 3-beta tiene que ver con la testosterona, por ejemplo, esto pasaría en hombres, y con la disponibilidad de estrógeno en hombres. Entonces, por ejemplo, si tú le pones un sulfato a esta enzima, ella se puede apagar. No genera testosterona y disminuye la acción estrogénica, por ejemplo, en el hombre. Por poner un ejemplo. Y la 3-alfa, que es otro isoformo de ella, aquí no la vemos, 3-alfa, deshidrogenasa esteroidal, hidroxideshidrogenasa esteroidal, HSD. Si tú le quitas el sulfato, que es lo que hace la sulfatasa, entonces se promueve la actividad de la enzima, promueve la síntesis de testosterona y luego subsecuentemente estradiol, y allí ves la acción, del estradiol en el tejido. Así es como se explica o se está intentando explicar la acción de estos estéaro de la tiburona, ¿sí? Entonces, me disculpan porque les estaba como induciendo ahí un error, pero era en aras de que quedara un poquito claro, pero bueno, ya les expliqué que realmente el mecanismo era realmente otro. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces hasta ahí vamos a dejar la clase. No sé si tienen dudas adicionales, cualquier duda que ustedes tengan más adelante, cualquier cosa que ustedes consideren que necesitan profundizar en aras de tanto la evaluación final como la de genital, quedo abierto a que me informen con Erika para colaborarles y ayudarles con mucho gusto. Sergio tiene una pregunta. Profe, entonces no actúa sobre la molécula, sino sobre las enzimas que permiten su degradación. Su síntesis, sí, su síntesis, porque realmente la degradación es otro mecanismo metabólico, porque las hormonas no se degradan directamente por estas enzimas, Sergio, sino que esos son mecanismos de síntesis. De una vez que usted hace esa pregunta para aprovechar y explicarlo. Entonces, Profe, no o va sea, directamente sobre el estrógeno, no. O sea, no estamos, es un error conceptual que les estaba dejando, pero por eso lo estoy aclarando. No es que el estrógeno o el estradiol en este caso quede con un sulfato, no. Sino que el sulfato va a ir a la enzima. Ahí está. ¿Vale? Esta es la enzima, ¿vale? Esta enzima es la que tiene el sulfato, y la presencia de ese sulfato o la ausencia de ese sulfato es el que promueve la actividad o la inactividad de esta enzima, es decir, de la deshidrogenasa, para que la ruta se complete y que exista o no estradiol. Si existe estradiol, pues se promueve la función estrogénica. Si no hay estradiol, pues la función estrogénica se apaga. Así es como funciona. No sé si ahora sí le queda un poco más claro, Sergio. Sí, señor. Profe, entonces es sobre la 3-alfa HCD y 3-beta. Sí, son dos isoformas o sea, es la misma enzima, pero hay una que se expresa de manera indistintiva. Es decir, se puede expresar una o se puede expresar la otra, pero eso depende del tejido. Y la tiburona, según algunos estudios, actuaría más sobre una o sobre la otra. Entonces, ahí hay un poco más de investigación básica para saber
qué repercusiones tiene que la tibolona induzca mayor actividad sobre una o sobre la otra, porque la expresión no es idéntica en todos los tejidos de esta enzima. Profe, una pregunta. Claro, claro. Profe, entonces, para concluir, podríamos decir de que los STEAR controlan la función enzimática de la síntesis del estrógeno. Sí, sí, eso es muy buena conclusión. Termina controlando las enzimas que en últimas guían la síntesis de estrógeno. Y otra cosa interesante es que no solamente sobre el estrógeno, sino también la testosterona. Es decir, eso lo hace multifactorial y complejiza un poco más la actividad del STEAR, porque mire que no solamente es el estrógeno, sino que indirectamente la testosterona, es decir, que está regulando acción androgénica y estrogénica a la vez. ¿Sí es tan chévere? Estrogénica. Las dos. Las dos están siendo reguladas por esos STEAR. Eso vuelve un poquito complicado el mecanismo de acción y por eso es que se sigue estudiando la forma real de actividad. Listo. Jairo tiene otra pregunta. Sí, profe, ¿las sulfatasas agregan o quitan el grupo sulfato? Las sulfatasas lo quitan y las sulfotransferasas lo ponen. Diana pregunta que las alfa, ¿dónde se encuentran? Las alfa se encuentran en el cerebro, en el tejido ovárico, en el tejido óseo, se han caracterizado en muchos lados. Inclusive hay tejidos que tienen las dos, Diana, tanto la alfa como la 3 alfa HSD y 3 beta en el mismo tejido. ¿Sí? Entonces, ahí también no vuelven un poquito loco el verdadero mecanismo de acción de esos STEAR. Pero inclusive hay tejidos que preferencialmente expresan más la alfa que la beta. ¿Sí? Y eso pues podría tener unas implicaciones sobre poder explicar cuál es el mecanismo directo de acción de estas moléculas. ¿Sí? Pero pues ahí sigue pues las actuales investigaciones sobre